Buenas noches, estimados. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ya esperamos nuestros 10 minutitos a los compañeros y vamos a iniciar la clase número 3. En este punto tenemos que hablar de inventarios. Eh, ¿Qué viene a ser el inventario? El inventario es un activo que tiene esa categoría porque la finalidad del inventario es que en algún momento se vuelva dinero a través de la venta. Por lo tanto, en muchas empresas el inventario viene a ser uno de los activos más importantes, principalmente en las empresas comerciales y en las empresas industriales. En fin, am, cuando hablamos de inventarios, lo que tenemos que probar o lo que tenemos que validar en cuanto a las aserciones o los objetivos, principalmente hacen referencia a, por ejemplo, la existencia. Probar que ese inventario existe, pero no solamente, por ejemplo, a través de la participación en un recuento físico. También deberíamos de probar la evaluación, si está adecuadamente evaluado o si tiene el valor correcto ese inventario en los estados financieros. Pero también debemos probar derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa tenga derecho a disponer la venta de este inventario. Debemos demostrar ese derecho. También debemos verificar la integridad. Recuerden que la integridad menciona o se relaciona con la totalidad. Todos los inventarios deberían estar contabilizados, ¿no? Las ventas deberían de registrarse también afectando a costo de ventas, pero la totalidad de operaciones. Otro aspecto que debemos verificar nosotros es la disponibilidad. No debería de existir restricciones en el uso o, perdón, en la utilización del inventario. En muchos casos se habla de inventarios pignorados o inventarios en garantía. Entonces, si hay algo de eso, tal vez estén en garantía de un préstamo en el banco, etcétera, se debe exponer o debemos verificar que se exponga en nota a los estados financieros. Obviamente, también debemos ver o probar la exactitud, ¿no? Que las cifras de los inventarios y de las salidas a través de costo de ventas sean contabilizadas de manera exacta. Y por ende, también debemos de evaluar la adecuada presentación y revelación. Acá, en presentación y revelación, hago también una pregunta muy común. Cuando yo pregunto dónde se expone el saldo de inventario de mercadería o las existencias, el 99% de las personas contesta así automáticamente como parte del activo corriente. ¿Por qué? Porque se supone que una empresa tiene inventarios para venderlos y lo más pronto posible. Entonces, la teoría dice que lo que vas a vender el próximo año debe contabilizarse o exponerse o revelarse en los estados financieros como inventario en el activo corriente. 99%. Pero eso lo hemos aprendido de manera automática. Sin embargo, cuando la pregunta se repite y decimos dónde exponemos inventarios, la respuesta automática no tiene que ser en el activo corriente, tiene que ser depende. Y alguien dirá, ¿depende de qué? Depende del tipo de inventario. Entonces, ahí decíamos, en otro ejemplo, ¿qué pasa con, por ejemplo, con los repuestos de vehículos? La empresa Toyota, que importa vehículos Toyota de Japón, cuando pide los últimos modelos en los contenedores, también pide repuestos, ¿ok? Esos repuestos, si son para último modelo, esos repuestos recién se van a necesitar o recién se van a vender de aquí a 2 o 3 años. Por lo tanto, resulta razonable que los repuestos para vehículos del año se expongan como inventario en el activo no corriente, porque no se espera que se vendan el próximo año, sino que se espera que se vendan de aquí a 2 o 3 años, cuando el último modelo recién requiera los inventarios.
Entonces, Toyota podría tener inventario corriente, digamos, de modelos de 2 o 3 años de antigüedad e inventario no corriente de repuestos, estamos hablando de repuestos para vehículos último modelo. Entonces, es muy importante la presentación y revelación, ¿no? En cuanto a ese aspecto. Otro ejemplo interesante sería las empresas vitivinícolas. Las empresas vitivinícolas producen vino y ustedes saben que mientras más viejo el vino, más valioso. Entonces, se puede conservar el inventario por muchos años para que su precio sea más valorado en el mercado, ¿verdad? Entonces va a haber inventario no corriente. Y así podemos hablar, por ejemplo, de una ferretería o importadora de fierro de construcción. El fierro de construcción puede estar en la intemperie inclusive por años y no por eso es obsoleto. Por lo tanto, puede haber una clasificación de inventario corriente e inventario no corriente. Entonces, mucho ojo con esos aspectos y algunos chanchullos que voy siempre diciendo en las clases. Con respecto a evaluación, hace rato mencioné que habría que verificar si están contabilizados al valor correcto, si está bien valuado. Entonces, para eso hay que considerar lo siguiente. ¿Cuál es el riesgo de tener inventarios? El riesgo de tener inventarios básicamente es que queden obsoletos y por lo tanto no se pueda vender. ¿Y qué quiere decir eso? Que inventario que no va a generar flujo futuro positivo de efectivo se tiene que volver gasto. Entonces, en la evaluación se incluye la estimación de la obsolescencia. O sea, de, qué probabilidad hay de que cierta parte del inventario no se venda, quede ahí como obsoleto. Y ahí viene la previsión para obsolescencia. Y en el caso más dramático, cuando ya la empresa decide destruir parte de su inventario porque realmente no se va a poder vender, ya viene también el castigo. He aumentado unas diapositivas con respecto a estos asientos que ayer nos preguntaba un compañero. Y ahora en inventarios la mente para que sea un poquito más explícito qué asientos se hacen en la previsión y en el castigo. Lo mismo aplica a la previsión incobrables que vimos ayer, o sea, simplemente cambiar el nombre de la cuenta. Y eso vamos a ver. Ok, ahora, en los procedimientos, siempre tenemos que indagar por cuáles son los controles en inventarios. Entonces, considerar el control interno. El control interno implica muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, el almacén adecuadamente resguardado, con cámaras, con seguridad, eh, el control interno en tarjetas electrónicas o de cárdex electrónico, donde se registren las entradas, las salidas, el control con qué documentos sale la mercadería del almacén, con qué documentos ingresa, quién firma, quién autoriza, cada cuánto se hacen los recuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Son medidas que la empresa debe implementar, no el auditor. Entonces, cuando un auditor va a empezar a auditar inventarios, lo primero es preguntar a la empresa qué controles tiene. Es sumamente importante que una empresa comercial y una empresa industrial tenga controles fuertes en inventario, porque es un gran porcentaje de su activo. En otras empresas de servicios, probablemente el inventario solo sea para uso de la empresa. Entonces no es relevante siquiera, ¿no? Estamos hablando en este caso de inventario para empresas industriales y para empresas comerciales. En ese sentido, hay que discriminar lo siguiente. Una empresa comercial no fabrica nada, importa o recibe el inventario y lo revende en la misma condición. Mientras que una empresa industrial hace un proceso de transformación. Agarra materia prima, lo lleva a la producción y lo transforma en un producto terminado. Entonces, es más complejo analizar el inventario de una empresa industrial, porque mínimamente va a tener tres tipos de inventario. Inventario de materia prima, inventario de productos en proceso e inventario de producto terminado. ¿Ok? Mínimamente tres. Mientras que la comercial solo va a tener inventario de producto terminado, que es el que está disponible para la venta. Entonces, siempre considerar el control interno. También hay que pedir los estados de cuenta y su saldo debería igualar con el mayor.
Entonces, cuando nuevamente hablo de los estados de cuenta, estoy diciendo qué compone los inventarios. Producto uno, producto 2, producto 3, material uno, material 2, material 3. Tiene que haber, si el balance dice inventarios 10 millones, tiene que haber estados de cuenta de qué componen esos 10 millones. En el caso de la empresa industrial dirá, pues materia prima tanto, producto en proceso tanto, producto terminado tanto. Y en las empresas comerciales dirán ítem uno o producto 2, producto 3, etcétera. Eso tenemos que saber la composición de los inventarios. También debemos participar como observadores, no como recontadores, en el recuento físico que hace la empresa. Yo sugiero siempre validar como observador el 70% de las existencias físicas. Un aspecto de control es el recuento físico, que generalmente en estas fechas se hace en las empresas comerciales, ¿no? Ya estamos llegando al 31 de diciembre. Entre el 29 y 30, para que el 31 estén libres, se planifica el recuento físico. Entonces al auditor le dan la invitación, le explican cómo va a ser el proceso y él lo que tiene que hacer es solo ser observador. ¿Ok? Ese es un aspecto importante en los recuentos físicos. Después tenemos que verificar la evaluación de los inventarios, un análisis de evaluación que vamos a ver más adelante para ver si está bien contabilizado, ¿no? Si es una compra local, si es una importación, todos los costos de flete, seguros, impuestos y demás que se hayan pagado en aduana, etcétera, tiene que registrarse ese valor correcto. Y además tenemos que, con respecto también a la evaluación, indagar y verificar cuán razonable es la previsión para obsolescencia. ¿Qué pasa si la empresa dice ya, ok, de los inventarios, 10.000 bolivianos es obsoleto? El auditor tiene que preguntarse, ¿por qué no 15.000? ¿Por qué no 20.000? Entonces hay que analizar sobre qué bases la gerencia está previsionando 10.000 bolivianos. ¿Cuál es el respaldo que tiene para ese aspecto? Ok, de eso vamos a hablar hoy día en cuanto al inventario de mercadería. Y como les digo, están ustedes con toda la libertad de interrumpir y hacer alguna pregunta si es que alguno se entiende. Acá tienen un modelo de papel de trabajo de la observación del recuento físico, ¿no? Este es un papel de trabajo que hace el auditor. Nuestra empresa, que son auditores y consultores, está haciendo su papel de trabajo de la visita que se ha hecho al recuento físico de la empresa de la industria Todo Cuero S.A. Estamos haciendo la auditoría financiera al 31 de marzo de 2022. Si es marzo, es industrial, ¿no? Y el título del papel de trabajo es observación del recuento físico. Entonces, este es un modelito que dice, el recuento físico de existencias de Industrias Todo Cuero fue realizado en fecha 30 y 31 de marzo de 2022, porque es una empresa industrial si es en marzo. Una semana antes recibimos copia del instructivo de recuento físico emitido por la gerencia de la empresa. Las instrucciones las analizamos con el controller de la empresa, o sea, con el encargado de Todo Cuero. Las mismas nos parecieron adecuadas para el giro de negocio y de acuerdo con recuentos realizados en gestiones anteriores. Básicamente se especificaba que se iba a realizar un recuento del 100% de las existencias. Se nombraba equipos de trabajo, se iba a entregar listas con los nombres de todos los productos para incluir las cantidades de contadas, la modalidad de recuento y el colocado de tarjetas de recuento. Por otra parte, se ordenaba la suspensión de actividades. Entonces, ¿qué es lo más común? Que la gerencia nos avisa con anticipación dónde van a ser los recuentos, qué almacenes se van a recontar, cuál es la metodología, qué tarjetas se van a utilizar, si van a dar listados, cuáles son los equipos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el auditor con ese conocimiento asigna personal para realizar la actividad de observar el recuento físico. ¿Ok? Entonces, eso es la parte de planificación. Entonces, aquí detalla la auditora qué ha sucedido ese día del recuento físico. En fecha 30-31 de marzo del 22 a las 8:30 nos constituimos en los almacenes de Industria Todo Cuero para presenciar el recuento físico planificado por la Gerencia General. Al respecto, observamos lo siguiente.
El recuento se inició a las 9, es un recuento de los inventarios. Los equipos de trabajo designados por la empresa se organizaron de manera adecuada. Aquí hay un aspecto de control muy importante. Tiene que participar gente que no trabaja con inventarios, alguien de comercial, alguien de contabilidad, alguien de tributos, o alguien de otra área de la empresa, para hacer el recuento, ¿no? Para que no sea el mismo almacenero y sus ayudantes que hagan el recuento, porque se puede ocultar cualquier cosa. También la auditora dice que el almacén se encontraba en orden y la mercadería acomodada de acuerdo con las instrucciones de la gerencia. Generalmente se suspenden actividades de venta y traslados durante todo el recuento para que se alcance el 100%. Los equipos de trabajo realizaron el recuento del 100% de las existencias, llenaron los listados y asignaron las tarjetas de recuento. Lo más común es que a los que van a recontar les den listado de la mercadería, pero sin cifras ni valores, o sea, sin cantidad de unidades ni valores. Entonces, recuentan y anotan, recuentan y anotan. Lo que el auditor ahí tiene que hacer es participar de lo que están haciendo y sacar fotocopias de lo que se ha recontado y hacerles firmar a los que han recontado. Eso es su papel de trabajo, ¿no? Obviamente de los ítems más grandes. Ahí es donde tiene que hacer énfasis el auditor. Proseguimos. Con base en nuestra experiencia e información del control y del jefe de almacenes, tomamos una muestra de los ítems más importantes, logrando un alcance de los 80, del 80%. Entonces, conversando con el controller, conversando con el jefe de almacén, preguntamos cuáles son los ítems más caros, la mercadería más cara. Ah, es tal o cual. Ah, entonces, ahí hacemos el énfasis de que se cuente, observar que se cuente al 100%. Las planillas de las cantidades de contadas se adjuntan a este papel de trabajo. Entonces tienes que tener una copia tú de las planillas donde han anotado las cantidades con las firmas respectivas de los responsables del recuento físico. Ellos firman ratificando que esa es la cantidad que se ha recontado. También realizamos el corte de documentación correspondiente, ver hojas adjuntas, facturas de venta, notas de despacho, notas de remisión, con la finalidad de verificar que las ventas y compras correspondan íntegramente al ejercicio 21-22. ¿Por qué se pone 21-22? Porque al ser una empresa industrial empieza el 1 de abril del 2021 y su gestión termina el 31 de marzo del 2022. Entonces se hace un corte, que todo el movimiento de inventarios solo pertenezca a ese periodo. Muy bien. También se han presentado observaciones, dice, ¿no? Durante nuestro recorrido identificamos dos ítems que se encontraban defectuosos. Código ABC, 40 unidades defectuosas, y código GFD, 60 unidades defectuosas. Entonces, cuando nosotros participamos del recuento, tenemos la potestad de pedir que se cuente con más énfasis algún sector del inventario. Entonces, astutamente tenemos que ir por las esquinas, por los rincones y exigir que ese rincón, que esa esquina se recuente. No pueden decir no, porque eso sería una limitación en el alcance de los procedimientos de auditoría. Si el auditor quiere revisar esa esquina oculta, medio oscura, se tiene que recontar, porque negarse a eso sería una limitación y eso sería una gran observación, ¿no? El auditor tiene la potestad de solicitar en qué área quiere que se recuenten las existencias. Ahora, en este caso, el auditor ha encontrado 40 unidades del código ABC y 60 unidades del código GFD que están obsoletas o defectuosas. Nos informaron que los mismos se encontraban ya previsionados, dice. Bueno, nos anotamos eso para que en el trabajo de campo, en el trabajo de escritorio, verifiquemos que realmente esos ítems que nosotros hemos visto como observación estén realmente previsionados, o sea, ya considerados como obsoletos. Conclusión, con base en nuestro trabajo de observación del recuento de inventarios de industria todo cuero, consideramos que el mismo se ha llevado a cabo de acuerdo con las instrucciones de la gerencia y excepto lo descrito en el párrafo de observaciones, excepto esos 60 ítems por ahí que están bailando, no existen ítems obsoletos o faltantes que deban ser reportados. Por lo que concluimos que las cantidades recontadas existe ese inventario,
y y encuentran adecuadamente resguardadas. Y aquí firma la auditora. Entonces, este es un modelo, ¿no? De participación en el recuento físico. La recomendación, váyanse por el lado oscurito, por el rinconcito del almacén y exijan que se abran las cajas. La experiencia dice que las cajas de abajo o las de muy arriba, por decir en una industria de zapatos, cada caja debía tener 50 pares. La experiencia te dice que la caja de abajo o la caja de arriba solo tiene 30 o 20, demostrando faltantes de inventarios. La idea en este caso solo es tener la certeza de la cantidad. Aquí no vemos costos, no vemos precios ni nada, ¿no? Y obviamente tenemos que ver si el inventario está ordenado, si hay cámaras, si hay seguridad. Y seguridad les estoy diciendo, incluso que haya un candado, un policía, que nadie entre cuando le da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se complica más hacer este tipo de trabajo? Es cuando hay ítems, muchos ítems, ¿no? Hay empresas donde vamos 2, 3 días, o por ejemplo el Quetal o el Fidalga, que no pueden parar. El recuento empieza a las 12 de la noche y acaba a las 6 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene sentido hacer un recuento si siguen en actividad, por decir algo cómico, ¿no? Las 10 zanahorias que has contado hace media hora ya no hay porque se lo han vendido 8. Entonces, no, tiene que ser en estos casos donde no se puede parar la actividad, como en un supermercado, tenemos que hacerlo entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Por eso es mucho de los auditores, a fin de año estamos más ocupados, y principalmente la gente que es nuevita, ¿no? Que siempre les asignan no solamente a los recuentos físicos, sino también a los arqueos de caja. Muchas veces he participado en los arqueos de bóveda de los bancos, ¿no? El Banco Nacional, Banco Mercantil, y eso sí o sí se habla de mucho dinero. Pero bueno, ahí está el tema del papel de trabajo que haría un auditor que ha presenciado un recuento físico. Bien, una de las primeras actividades que tenemos que hacer en la auditoría de inventarios es eh, realizar un análisis de la valuación. Ver, esto quiere decir el monto correcto. Entonces, primero veamos, pidamos el estado de cuenta, como hemos mencionado. Este es el estado de cuenta de inventarios, ¿no? El inventario de mercadería tiene la siguiente composición: fierro corrugado, fierro liso, angulares, todos estos ítems. El total es 1.442.805. Ese total, como dice acá, la marquita, está cotejado o tiene que igualar con el saldo de los estados financieros. Esta empresa tiene 1.442.000 en mercadería. Hemos marcado los ítems más grandes: el corrugado de 250, el liso de 280, angulares de 150, etcétera. Y la suma del total seleccionado, lo que se va a revisar, alcanza al 87%. ¿Cuál es mi recomendación? Mínimo 70, ¿verdad? Entonces vamos a analizar, estamos seleccionando del estado de cuenta esos ítems que llegan al 87%. Muy bien, vamos con la primera línea. La primera línea o el primer grupo o clase de inventario se llama fierro corrugado. ¿Ok? ¿Qué ha pasado con fierro corrugado? Vamos a analizar si está bien valuado. El fierro corrugado, recuerden, tiene un saldo, acá está, de 250.000. Entonces vamos a ver qué compone, aquí lo tenemos en la parte inferior derecha, el fierro corrugado de 250.000. Vamos a hacer la revisión de la cuenta. Entonces, el fierro lo importamos, por eso todos los documentos que vamos a examinar en esta parte son las DUI, ¿ok? Declaración única de importación. Y aquí tenemos las fechas, por ejemplo, las fechas en que se han comprado ese ítem llamado fierro corrugado. Generalmente, cuando las empresas hacen importaciones, tienen carpetas por cada importación, y esa carpeta también incluye la hoja de costos, ¿no? Para evaluar el costo.
pero primero estamos viendo el respaldo y de esas compras durante el año. Entonces, pedimos estas DUI. Y lo que se verifica, fíjense, es la factura del proveedor. La factura del proveedor debería ser la factura origen, ¿no? Si hemos traído fierro del Perú, fierro de Chile, de China, de Japón, de donde sea. Para que el fierro llegue, se paga flete, pues el flete 1 es un flete en el exterior de transporte. Tenemos que ver el respaldo de eso. Toda la mercadería que se importa se asegura, se contrata un seguro y también hay el respaldo del seguro pagado. Después, ya en la frontera con Bolivia se paga otro flete, que es el flete es transporte. Flete 2 en territorio nacional, ¿no? Que cuánto se ha pagado, tenemos que ver la documentación. Y hay que pagarle al transportista, ¿no? Que nos ha eh, hecho el trabajo de traer el fierro corrugado en esta vez. Estamos viendo un solo ejemplo. Y obviamente alguien tiene que diligenciar toda la actividad de importación ante la aduana. Y esa es nuestra agencia despachante. La agencia despachante nos cobra también eh, por el trabajo. Entonces, la compra del 28 de septiembre del 2020 con la DUI IM 2056600 tiene toda la documentación de respaldo y nosotros concluimos que esa compra está correctamente valuada porque hemos visto los documentos y toda esa hoja de costo llega a 15.000. Y así sucesivamente por todas las compras que hemos hecho. ¿Cuánto hemos revisado? De los 250.000 que era fierro corrugado, hemos revisado el 96%, que son 241.000. Entonces, en base al estado de cuenta, en base al mayor, podemos seleccionar los ítems más grandes, más significativos para revisarlos. Por ejemplo, aquí primero, si recordamos, obtuve el estado de cuenta. Seleccioné 4 o 5 ítems que son los más grandes y empecé la revisión del primer ítem. Lo mismo van a hacer para fieso liso, para angulares de fieso, para las T's de fieso, para todas estas marcadas deberían hacer el mismo procedimiento. Seleccionar las más importantes y ver la documentación de respaldo. Acá también, aparte del valor que yo digo que es correcto, 15.000, esa compra, esa importación del 28 de septiembre, también estoy validando la propiedad, porque todos los documentos deberían de estar a nombre de la empresa, ¿no? Estoy validando evaluación, propiedad, etcétera. ¿Cómo pruebo existencia? Participando del recuento físico. Entonces, este es un primer aspecto en cuanto a evaluación. Ok. Ahora, muy de la mano con el inventario está el costo de ventas. ¿Ok? ¿Qué es el costo de ventas? Es el importe pagado por la compra de inventarios. Eso para las empresas comerciales. ¿Ok? El costo de ventas es lo que has pagado por adquirir la mercadería. Pero también el costo de ventas es el costo de producción de los artículos que has fabricado. Entonces aquí tengo, para empresas comerciales, es lo que te costó tu mercadería, que luego la vas a vender. Y para las empresas industriales, el costo de venta es el costo de la producción, de lo que has fabricado, que también vas a vender después. Según el sistema de administración, porque hay solo dos sistemas de administración de inventarios, el perpetuo y el periódico, el costo de ventas generalmente se utiliza el perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo de ventas lo vamos a registrar en el momento después de la venta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se audita el costo de ventas? Porque eso es uno de los principales gastos en el estado de resultados. Por ejemplo, lo que quiero probar es primero realización. ¿Qué quiere decir esto? Esto va muy vinculado con las ventas. La venta se ha realizado, eso tengo que probar. Y si se ha realizado la venta, se afectó al costo de ventas. Entonces, en el caso de mercadería, una venta
solo se considera como tal cuando se traspasa al comprador el producto. No importa si es la venta a contado o a crédito. Si se traspasa el dominio del producto, ya se ha realizado la venta. Entonces tengo que probar eso también. Esto se cruza muy bien con ventas, ingresos. También tengo que probar integridad. Si la totalidad de las ventas se han registrado también como costo de ventas, si se ha valuado bien el inventario, si el valor del inventario ha sido dado de baja, porque cuando se registra costo de ventas, el asiento es costo de ventas contra inventario. ¿Por qué? Porque el inventario ya se lo llevó el cliente. Entonces, hay que dar de baja el inventario y dar de alta el costo de ventas. Y ahí tenemos los métodos de evaluación, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Uniformidad, esto es importante, ¿no? Que gestión tras gestión se aplique el mismo método de evaluación o si ha habido un cambio se informa. Y por lo tanto también necesitamos hablar de verificar una adecuada presentación y revelación en cuanto al costo de ventas. Empezamos. ¿Qué procedimientos haces para validar el costo de ventas? Primero, considerar qué sistema de costos estás utilizando. Les decía, hay solo dos sistemas de costos que se pueden utilizar, el sistema periódico y el sistema perpetuo. Diferencias básicas. El 99% de las empresas utiliza el sistema perpetuo, ¿ya? El sistema perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema perpetuo informa inmediatamente después de la venta el costo de esa venta. El sistema periódico calcula el costo de venta una vez al año con una fórmula, ¿no? Que es el inventario inicial más las compras menos el inventario final y ahí determina el costo de venta. Y hay otras diferencias contables. Por eso lo más aplicado, digamos, es el inventario perpetuo. Después tengo evaluar el método de evaluación, método de evaluación. Ahí tengo el precio promedio ponderado, primeros en entrar, primeros en salir, el estándar, etc. Entonces, una cosa es el sistema de inventarios y otra cosa es el método de evaluación. O sea, ¿con qué método le doy un valor al inventario? Hace rato vimos y probamos que ese inventario de fierro corrugado valía 15.000, la compra del 28 de septiembre. Pero no es estático. Hay nuevas compras, hay ventas, entonces se va moviendo la mercadería, por lo tanto hay que encontrar un método para valorar ese movimiento de mercadería. Y eso es el método de evaluación. Alguno de ustedes dirá, aquí hay PEPs, y dirán, yo he escuchado o me han enseñado de otro que se parece a este PEPs, que se llama WIPS. Pues les digo, para los que todavía siguen pensando y algún profesor todavía sigue enseñando este método, chao, no existe WEPS. Las NIF lo han eliminado desde el año 2005. Por eso no lo estoy mencionando acá. No existe, no se aplica últimos en entrar, primeros en salir. Bien, también para validar el costo de venta se hace un análisis de variaciones, que lo vamos a ver en la clase, y es algo bien importante y bien didáctico, es ver el comportamiento del costo de ventas con respecto de las ventas. Recuerden los procedimientos analíticos. Si las ventas han aumentado, la lógica es que el costo de ventas también haya aumentado, porque el costo se mueve con base en una venta. 10 ventas, 10 costos de venta. Si las ventas han bajado, es lógico que el costo de ventas haya bajado. Lo vamos a ver en el papelito. ¿Ok? Entonces sigamos analizando el tema de las ventas. Hemos escogido 3 ítems, ¿ya? Para evaluar el costo de venta, para determinar el valor o el valor correcto del costo de venta. Fíjense, estoy hablando del primer ítem, que es fierro corrugado, el segundo ítem, que es fierro liso, y el tercer ítem, que es angulares de fierro. ¿Ok? Dentro de estos 3 ítems o líneas de producto, tengo dos específicas, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, las basas de un cuarto,
Aquí tengo las basas de 3/8. En el fieso liso tengo fieso liso de media, fieso liso de 1/6. En los angulares tengo ángulo de 3/4 y ángulo de 2 pulgadas. ¿Ok? ¿Cuál es la unidad de medida de este inventario? Toditos son barras, barras de fierro. ¿Ok? Entonces, depende del tipo de inventario, pueden ser unidades de litros, metros, no sé, lo que fuera, o kilos. En este caso son bases. El monto a marzo dice que hay 1.404.729 de esta base de un cuarto. El saldo en unidades al 31 de marzo, al cierre de gestión, es de 114.995. Yo lo había comprado o adquirido estas basas con esta DUI, ¿ok? Con esta importación. Por lo tanto, si el monto es de 1.404.729, dividido entre las unidades, el costo a precio promedio ponderado de cada base es de 12 bolivianos. Y cuando he seleccionado una muestra de ventas, una muestra o un día de venta fue el 28 de abril. ¿Ok? Así se muestra este cuadro. Estos ya son saldos. Ahora, este monto de 1.404.729, yo he verificado que estaba con documentación de compra. Ya los revisé. Estaba bien respaldado. El saldo en unidades de 114.000, este saldo en unidades, se verificó con el registro de Cardex electrónico. O sea, generalmente ya los sistemas de inventario son automáticos, son electrónicos, entonces hemos visto que sí había ese saldo a la fecha. Y el precio promedio ponderado, esta nuestra llamadita de acá arriba, dice que hemos verificado el precio promedio ponderado. Y además, esta otra llamadita me dice que el 28 de abril hemos verificado esa venta y hemos verificado el registro contable del costo de venta al momento de la venta. Entonces, ¿qué hemos verificado? Que cuando se ha vendido X cantidad, ha salido a este precio promedio de 12 bolivianos punto 21. Entonces, estoy probando que las ventas, que mejor dicho, estoy probando que el costo de venta registrado después de la venta ha sido considerado este precio promedio ponderado. Cada base vendida se ha dado de baja del inventario a 12 bolivianos con 21. Puedo ver, esto no es el precio de venta, es el costo de la mercadería. Entonces, si recordamos, cuando yo vendo sin impuestos, caja contra ventas, chao París, inmediatamente contabilizo costo de ventas contra inventario, porque cuando le vendo se lo lleva pues la mercadería. Yo tengo que registrar costo de ventas contra inventario. Entonces, el punto más importante acá es que yo pruebe que estos 12 bolivianos, 12.21, se han sacado aplicando el precio promedio ponderado. Entonces, yo he tomado una muestra y he hecho el recálculo. Los ítems comprados antes menos los ítems comprados después. Digamos que uno que he comprado a 11 y el otro he comprado a 12.25. Saco un promedio entre los dos y me da 12.21. Entonces por otro lado, he visto en el Cardex las compras, que las he validado. Hace rato les dije, hemos validado las compras del inventario que está acá. Entonces, compra 1 con compra 2, he promediado y he ratificado que sí es a 12.21. Y además, cuando se ha vendido, como dice aquí abajo, en el último renglón, he verificado el registro contable de ese costo de venta. Se ha dado de baja a ese costo. ¿Ok? Entonces yo puedo tomar una muestra. Ahora, alguien preguntará, oiga, pero si tenemos, no sé, 500 ítems,
Puedes verificar esto bajando el sistema de inventarios a un Excel. ¿Recuerdan las técnicas de auditoría asistidas por computadora? Entonces, en un Excel puedes hacer todo obviamente, con una muestra, revisando la documentación de respaldo de la compra, la importación, etcétera. Con esa muestra puedes validar este precio promedio ponderado entre la compra uno y la compra 2 y el promedio. Y luego con la compra 3 el promedio, y así sucesivamente. O si cuentas con el apoyo de un ingeniero de sistemas, en el mismo software de inventarios de la empresa, tu ingeniero de sistemas puede hacer las mismas pruebas. Lo que es importante acá es que este valor de, de precio promedio ponderado esté adecuadamente determinado, este 1221. Y además tienes que verificar que en el momento de la venta se ha aplicado este precio promedio. Esta venta puede haber sido en junio. Entonces, hay que verificar que el precio promedio de junio es el que se ha aplicado, o tal vez ha sido en septiembre, o no sé. Por eso es muy importante, eh, primero, antes de ver el costo, validar que tenga todo el respaldo esa compra, porque estos 15,000 se divide entre la cantidad de fiesos y ahí te va a salir un precio unitario, un costo unitario. Digamos que esto lo has comprado en septiembre, pero ¿qué pasa si compras en diciembre? Ya no va a ser, ya va a haber otro valor, en este caso 51,000. Dividido entre las basas va a tener otro costo unitario y eso promediamos, eso hay que ver que se esté haciendo. Ahora, si la empresa no usa el precio promedio ponderado, puede usar el PEPS, primeros en entrar y primeros en salir. Entonces, las basas se van a costear a la primera compra unitaria. Primero en entrar, primero en salir. Entonces, mucho depende del método de evaluación que utilice la empresa. Pero eso no es ninguna limitante. Estimados, ustedes o trabajan con el software, eh, dentro del software con su ingeniero de sistemas, o bajan la información a un Excel donde hacen las pruebas que meriten. Y siempre seleccionando una muestra. ¿Ok? Esta es una de las formas un poquito delicadas, un poquito morosas, de probar que el costo de venta esté bien calculado en base a las compras y al promedio que se haya utilizado, pero también hay una ventaja si el año anterior le has hecho la auditoría a la misma empresa. ¿Por qué decimos que hay una ventaja? Porque puedes hacer esto otro, hacer un análisis comparativo, ¿ok? Un análisis comparativo de, por ejemplo, hemos tomado esta muestra, las T's de Fiesro, los platinos de Fiesro, las costaneras de Fiesro, la cañería galvanizada, la cañería sin rosca, la plancha lisa, el tubo de redondo de 9 milímetros, el tubo estructural de 1,2 milímetros. Todos en barras. En este caso, el único que es la plancha es en hojas, su unidad de medida. ¿Qué es lo que he hecho? El año 2021 yo ya participé de la auditoría de esta empresa y validé, este es el costo unitario de la base de la plancha. Toda esta columna que estamos viendo acá es del año 2021. Ese era el costo unitario por cada base, por cada plancha. ¿De dónde he sacado ese dato? Fíjense, el asterisco dice cotejado con Cardex físico valorado del año 2021. Entonces yo ya tenía ese dato y lo validé el 2021. Entonces lo que hago es seleccionar los mismos ítems o misma mercadería y poner a su lado el costo unitario actual 2022. Entonces comparo, por ejemplo, la T de 1 pulgada. El costo de cada T hoy es 41,47. ¿Cuánto era el año pasado? 39,55. Saco la variación. 41 menos 39, 1,92. Porcentualmente también saco la variación. ¿De dónde saqué 4,85? Dividiendo esta variación de 1,92 entre lo del año pasado, entre el costo unitario del año pasado, me da una variación del 4,85. Ha subido el precio. ¿Con qué finalidad hago esto, mis estimados?
para esta palabra, variación. Nuevamente les digo, una variación menos al 5%, fíjense aquí es 4,85, aquí es 4,55, aquí es menos 2, habéis rebajado, aquí es menos 0, aquí es 1,94, 4,20, etcétera. Una variación menos el 5% no me preocupa. Se puede considerar razonable entre un costo unitario del año pasado y del año actual. Pero fíjense aquí el rayito. El año pasado, este tubo 40 por 80 valía 62 bolivianos, su costo de Cardex, ¿no? Hoy su costo es 83,09. ¡Wow! Ha crecido en 20 bolivianos el costo unitario. Y eso representa un incremento del 32,62%. Llama la atención, pues ya no es 5%. Se supone que hasta 5% es razonable. Esto se ha disparado en 32. En este caso, hay que consultar con la gerencia o revisar nuevamente este 8309, si está bien valuado, porque aquí aparentemente, han exagerado en la evaluación o se han equivocado, es nuestra primera impresión. Entonces, lo que tenemos nosotros que ver es revisar nuevamente este ítem del 2022 y estar seguros que está bien valuado. Y además podemos conversar con la administración para ver qué explicación lógica tienen o qué explicación nosotros incluso en Internet podemos obtener. Y esta es la explicación. Fíjense aquí abajo. La variación se debe al incremento de precios a nivel mundial. Sí, señores. Si ustedes hablan con alguien que está construyendo, el fierro de construcción, aparte de ser siempre lo más caro, los últimos años se ha disparado. Entonces, la variación se debe al incremento a nivel mundial. La revisión a detalle de este tubo de 8309 dice, la revisión a detalle se realizó en el papel de trabajo D2-1. Entre hecho una revisión a detalle de este incremento grande. ¿Qué es revisado? El valor unitario o costo unitario de este 8309. No identificamos observaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese caso, de dos formas he validado el costo de ventas. Primero, tomando una muestra y verificando que se aplique el precio promedio ponderado. Para alguien que no sepa qué es eso, puede ver en cualquier video de YouTube los métodos de evaluación. Primero en entrar, primero en salir, simplemente son fórmulas, ¿no? Entonces, una vez que validas tu muestra, otra forma de rematar y de estar tranquilo de que está bien evaluados los inventarios es comparar, como decía acá, la gestión anterior con la gestión actual de los costos unitarios. Variaciones más o menos 5%, no te preocupes, pero arriba del 5% sí tienes que indagar por qué. De alguna forma, si se dan cuenta, este también es un procedimiento analítico, comparar el año pasado con el anterior. Y es probable que la variación se haya debido también, bueno, aquí hemos visto que analizando en el papel de 2.1, hemos visto que está bien el 83 y ni modo, es precio mundial del fierro que se ha disparado. Pero nos sirve también para identificar ciertos ítems en el cual se han equivocado la empresa. Entonces, una vez que se identifica que se han equivocado, se puede proponer un ajuste. ¿Está bien? Entonces, ahí hay que ver cuál es la explicación, porque es alto el crecimiento de 32,62. Obviamente, todo este material también lo van a tener en PDF y ustedes con su calculadorita hacen los cálculos respectivos. Ok. Bien, son las 8. Podemos hacer un descanso de 10 minutos, ¿les parece? Sí, dicen. Ok, Sí, gracias. 10 licenciado. minutitos. Descanso para su... Ahora sí. Acá. Bien, entonces les decía,
que la gerencia tiene que determinar, para empezar, una política para estimar la obsolescencia. Estoy compartiendo imagen, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ok. Entonces, una política para estimar la obsolescencia. Reconocer la posibilidad de que una parte del inventario no se venda. Y una política para el castigo, cuando determina la destrucción de los inventarios. ¿Y eso qué quiere decir el castigo? Certeza de que no va a poder vender. Entonces, esto es lo que tiene que establecer cada empresa. Vamos con el primero. Cuando establece una política para estimar, ¿no? Para estimar una posibilidad, el ajuste es el siguiente. Se conoce un gasto denominado pérdida por obsolescencia de inventarios contra una cuenta regularizadora de activo llamada previsión para obsolescencia de inventarios. Entonces, cuando la empresa decide previsionar porque cree que cierta parte no se va a vender, se registra un gasto, pérdida por obsolescencia de inventarios, contra una regularizadora de activo, previsión para obsolescencia de inventarios. Eso es lo mismo que la previsión para incobrabilidad, pérdida por cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables, ¿no? Eso sería lo mismo en cuentas por cobrar, pero acá estamos hablando de inventarios, pérdida por obsolescencia contra la previsión para obsolescencia. En un ejemplo, empresa H realizó el análisis de sus inventarios y determinó que el 15% de 340.000 debe ser previsionado. El ajuste sería este, el propuesto por el auditor. Gasto que aumenta de Vitas, pérdida por obsolescencia de inventarios, 51.000, contra reguladora de activo. Esto no es resultado acumulado, es reguladora de activo, previsión para obsolescencia de inventarios. Esta previsión funciona como pasivo, pero no es pasivo, ¿sí? No es pasivo. Con respecto al otro caso, la empresa tiene que establecer una política para el castigo, en este caso la destrucción de sus inventarios. Esto no es chiste, ¿no? Por ejemplo, una farmacia o una fábrica que va a desechar inventarios por obsoletos, por caducos, por lo que sea, tiene que hacerlo ante un notario y además tiene que avisarle a impuestos nacionales unos 20 días antes del hecho. Probablemente impuestos ni vaya, pero si no les has mandado la carta de aviso, te va a dar una multa. Así son nuestros amiguitos impuestos. Entonces, es importante, ¿no? Esto generalmente se hace en las empresas industriales o en las empresas que fabrican o manejan alimentos procesados o medicamentos. Tienen que hacer la destrucción. El castigo se realiza cuando la gerencia tiene la certeza de que los inventarios ya están perdidos. En este caso, ¿qué se hace? Debitas la regularizadora de hace rato, y si ya está previsionado este inventario y ahora se está castigando, debitas, la haces desaparecer la previsión y en ese caso sí eliminas la cuenta de activo inventarios. O sea, el castigo es eliminar inventarios. Fíjense acá, en la previsión no hemos tocado la cuenta inventarios, pero sí en el castigo vamos a tocar. Ejemplo, dice, la gerencia de la empresa H determina el castigo del 70% del total previsionado anteriormente. ¿Cuánto habíamos previsionado? 51.000 hemos previsionado. Está aquí abajo en el asiento. De estos 51.000 previsionados, la gerencia dice el 70% ya está perdido. Por lo tanto, hay que castigar. Entonces hacemos el asiento. Como ya está previsionado, la reguladora de activo la debitamos en 35.700 y eliminamos inventarios. Aquí estamos castigando por 35.700. Esos son los ejemplos de la previsión y del castigo, mis estimados compañeros. Recuerden que pueden interrumpir y mencionar y las consultas que deseen. Muy bien.
Hablaremos de otro activo importante, que son los bienes de uso o los activos fijos. ¿Qué involucran estos bienes de uso? Pueden involucrar terrenos, muebles y enseres, vehículos, equipos de computación, maquinaria y equipo, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se llaman bienes de uso y por qué son activos? Porque ayudan, coadyuvan de manera indirecta a la obtención de ingresos. Por eso son activos. ¿Qué tengo que probar? Existencia, para empezar. ¿Ese activo existe? ¿Físicamente se puede tocar, palpar, medir? Debo probar además derechos. La empresa tiene derecho sobre ese activo, sobre ese vehículo, sobre esa maquinaria. O sea, en otras palabras, es propietaria, tiene derechos. Tengo que ver acá la valuación. ¿Está un valor correcto contabilizado ese edificio, ese terreno, esa maquinaria y equipo? Y la evaluación, generalmente en Bolivia contabilizamos a valor histórico. Ya no se actualiza, a pesar de que vamos a hacer unas actualizaciones para fines tributarios, pero ya no se actualiza a UFB. Pero aparte del valor de factura que, por ejemplo, por un equipo de computación has pagado, la evaluación también implica considerar la depreciación acumulada. La depreciación es el desgaste del activo, ¿verdad? Entonces, para evaluar un activo adecuadamente hay que considerar su desgaste que está en la depreciación. También tenemos que probar la integridad o qué quiere decir esto, que la totalidad de activos estén contabilizados. También tenemos que probar que los montos sean exactos y obviamente una adecuada presentación y revelación. Y eso es muy importante. Aquí otro chanchullo. ¿Dónde contabilizo vehículos? ¿En qué parte del balance? Ya, 99% de las personas dicen vehículos es activo fijo, activo no cociente, ahí se contabiliza. Pero yo les digo, la palabra clave es depende. A ver, vuélveme a preguntar, ¿dónde se contabilizan vehículos? En el activo. Como activo no cociente es activo fijo. 99% de las personas. Depende, mis estimados. Porque, ¿qué pasa si el de la empresa que estamos hablando es Toyota? Los vehículos van a tener dos partes donde se expongan. La mayor cantidad de sus vehículos, inventarios. No es bien de uso, porque Toyota se dedica a vender vehículos. Pero también va a tener vehículos en el activo corriente, o perdón, como activo fijo, porque también utiliza para su uso. Pero, ¿me entienden? No es nomás decir, sí, en tal lugar. No, no, no. Los vehículos pueden estar contabilizados como inventarios, no como bienes de uso. ¿Por qué? Porque la empresa se dedica a vender vehículos y aparte va a tener otros vehículos como activo fijo. El terreno, ¿cómo lo contabilizo? Ah, es pues activo fijo. No, depende. ¿Qué pasa si estoy hablando de una inmobiliaria? Una inmobiliaria que vende nichos, cementerio jardín, cementerio no sé qué. El terreno va a estar como inventario, porque lo vende, ¿me entienden? Entonces, mucho ojo con las respuestas violentas. Siempre el depende es fundamental, ¿ok? Bien, bienes de uso, nuevamente, ¿cuáles son los controles internos sobre estos activos fijos o bienes de uso? Por ejemplo, hablemos de la empresa Cotel, ya, Cotel, que está ya en quiebra, creo. Cotel tiene 50 camionetas para mantenimientos, apoyo técnico, instalaciones. ¿Cómo controlan las 50 camionetas? Ah, hay reglamentos. Recuerden el control interno, está en reglamentos, en normas. Por ejemplo, será un reglamento de que el reglamento dirá que todos los vehículos a las 6 de la tarde están en garaje y se destinarán 5 vehículos para emergencias y controlarán el kilometraje, controlarán con GPS, incluso el mantenimiento del vehículo ya es parte del control interno. Entonces, hay que entender, estimados asistentes, cuán importantes los activos fijos dentro de la empresa. En muchas empresas no es relevante. Si le hacemos la auditoría a un bufete de abogados,
Tendrá pues escritorios y laptops. O sea, ¿dónde más bienes de uso va a tener? No tiene maquinaria, no tiene terrenos, ¿me entienden? Entonces, mucho depende de qué tipo de bienes tiene la empresa. Eso es clave. Ahora, si le voy a hacer la auditoría a mi teleférico, estimados jóvenes, obvio que tengo que ver el control en la maquinaria, porque en mi teleférico todo es maquinaria, desde la cabina, las torres y todo lo demás. Ahí es vital el control en cuanto al mantenimiento, por ejemplo. Entonces hay que considerar, en base al tipo de activos fijos que tiene la empresa, el control interno. Nuevamente solicitar los estados de cuenta y el saldo que concilie con el mayor o con el estado financiero. Reitero, los estados de cuenta son la composición de la cuenta. Si yo digo vehículos, 10.000 o 100.000, ¿cuántos vehículos serán? ¿De qué año? ¿Qué modelo? Si yo digo muebles y enseres, ¿cuántos serán escritorios, sillas, mesas? O sea, necesito la composición y eso tiene que preparar la empresa. Si digo edificios, puede ser una oficina o un edificio de pisos. O sea, hay que ver la composición. Para auditar activos fijos, siempre debemos armar o preparar o elaborar el movimiento de la cuenta. ¿Y eso que implica? Altas y bajas. ¿Y qué son altas? Son las compras de activo fijo y las posibles bajas son, como su nombre indica, bajas de ítems, ¿no? Del activo fijo. Donde baja maquinaria, donde baja muebles y enseres, qué sé yo. También es importante revisar qué está contabilizado como obras en curso. ¿Qué es una obra en curso? Es un activo que no está concluido, un activo fijo que no está concluido. Por ejemplo, un edificio en construcción es una obra en curso. Hay que ver qué conceptos están contabilizados ahí. ¿Ok? Otro concepto de obra en curso puede ser una maquinaria en tránsito. ¿Qué quiere decir una maquinaria en tránsito? Quiere decir que la empresa ha importado una maquinaria, pongámosle cocedora, pero ya la has visto tú en la planta, pero todavía está en tránsito. ¿Por qué? Porque falta un repuesto para que entre en funcionamiento. Mientras no entre en funcionamiento, no puede ser considerado activo fijo esa maquinaria. Podría ser considerado como obra en curso o activo en tránsito. ¿Ok? Es importante entender qué está contabilizado en obras en curso. Debería ser un activo en proceso de culminación, en otras palabras, ¿no? Cuando ya va a estar puesto a punto para explotar. Probablemente también haya que ver los revalúos técnicos que se hayan efectuado. Digo sí aplicable porque no todas las empresas hacen revalúo. Pero ¿qué es un revalúo técnico? Bueno, no se olviden que los activos como vehículos, maquinaria, moldes y enseres, etcétera, se deprecian, excepto el terreno, ¿no? Se deprecian. Entonces, van perdiendo valor por ese desgaste. Pero resulta que hay un vehículo que según el decreto supremo 24051 tiene una vida útil de 5 años. Pero sabemos que nuestros vehículos pueden durar 15 o 20 años. Entonces, cuando se acaba la vida útil y se deprecia totalmente, es bueno, pues correcto, hacer un revalúo técnico. Entonces, se contrata a un especialista que revise el vehículo, puede ser un ingeniero mecánico, qué sé yo, que revise el vehículo que ya está totalmente depreciado, pero que sigue funcionando, que sigue generando ingresos, y elabora un informe este especialista. Y ese especialista me va a dar dos datos sumamente importantes. Primero, me va a dar el nuevo valor, porque ya tiene un valor 1, valor de origen menos depresión acumulada a los 5 años, valor 1, le va a dar un nuevo valor y también le va a dar una nueva vida útil, le dará otros 4 años. Entonces ya vas a depreciar ya no en línea recta, que dice el 24051, sino vas a depreciar a lo que diga el informe del perito independiente o del especialista, que es un tema de IUE, gasto deducible, no deducible, es otro tema, pero hay que revisar desde el revalúo. La norma, las normas de auditoría nos hablan de contratar a un experto. Entonces, según las NIA, ¿quién es un experto? Un experto es cualquier especialista en un campo diferente a la auditoría y a la contabilidad. Por lo tanto, mis estimados, la norma de auditoría dice, si una empresa ha hecho un revalúo,
Porque es importante un revalúo en una empresa porque tiene un efecto muy importante. ¿Cuál es el efecto? Como le da un nuevo valor, el activo va a aumentar de valor, la maquinaria, el vehículo, el edificio, qué sé yo, va a aumentar. Y cuando aumenta por revalúo, también aumenta el patrimonio. Entonces, muchas empresas cuando hacen un revalúo lo hacen por trampa. ¿Qué quiere decir por trampa? Para aumentar su patrimonio. Activo contra patrimonio. Hay una reserva por revalúo técnico que está en el patrimonio. Muchas empresas hacen esta jugada cuando ni siquiera necesitan el revalúo, pero la hacen porque los vehículos todavía se están depreciando, tienen vida útil, etc. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen para subir su patrimonio, justo antes de una venta o una fusión de la empresa. Entonces, si se está fusionando la empresa A y la empresa B, casualmente hacen revalúos técnicos para subir su patrimonio y tener mejores condiciones en la fusión, ¿no? Por ejemplo, quién va a ser el líder de las dos empresas cuando se fusionen o cuando una empresa se venda a otra. En esos casos, también se contratan a los auditores para hacer un trabajo que se llama due diligence. El due diligence es un contrato en el cual el auditor no hace una auditoría financiera, sino hace una auditoría o un trabajo especial sobre valorar la empresa. ¿Me entienden? Entonces, valida las cuentas por cobrar, valida el efectivo, valida el inventario. Te contratan para validar eso, no tanto para hacer una auditoría financiera y ver y decirle al comprador de la empresa, sí, es razonable los montos y está bien, podrías comprar. Esa sería la base para el precio de venta de la empresa. Entonces, ¿qué dicen las normas respecto a los evalúos? Que el auditor debe revisar desde el currículum del perito que la empresa ha contratado para hacer su revalúo, el currículum del especialista. Se van a dar cuenta que muchas empresas, por ejemplo, han revalorizado la maquinaria. ¿Quién la ha revalorizado? Pepe Pérez. ¿Quién es Pepe Pérez? Ah, es un auditor. ¿Qué rayos tiene que ser un auditor? Dando nuevo valor a una maquinaria. No es un especialista. Debería ser un ingeniero, mecánico, qué sé yo. ¿Me entienden? Entonces, si el que ha hecho el revalúo, por lo tanto, ha aumentado el activo y ha aumentado el patrimonio y no es un especialista, el auditor debería de observar eso. Observar el registro contable. ¿Por qué? Porque no está bien respaldado el revalúo técnico. Es muy importante que los revalúos estén con un informe técnico de un profesional registrado. Las NIA nos exigen eso, desde el currículum revisar quién rayos hizo el revalúo técnico. Por el mismo hecho ese, ¿no? De que cuando haces un revalúo, aumenta el activo y aumenta el patrimonio. Entre otros trabajos que tenemos que hacer también acá, tenemos que recalcular la depreciación del año con con los diferentes métodos de depreciación que utilice la empresa. Lo más común es el de línea recta que conocemos, de muebles residenciales 10 años, edificio 40 años, etc. Pero hay otros métodos de depreciación, como unidades producidas, horas máquina, etc. Una misma empresa puede utilizar dos métodos de producción, o de depreciación, perdón. Ejemplo, tenemos una fábrica. Esta fábrica tiene edificios y tiene muebles y enseres. En esos ítems deprecia línea recta. Pero también tiene maquinaria que fabrica, no sé, bolsas, chamazas, qué sé yo. La maquinaria la puede depreciar con bienes en horas máquina o unidades producidas, en base a horas máquina o en base a unidades producidas. ¿Ok? Puede hacer ese caso. Si la empresa va a cambiar de método de depreciación, también tiene que avisarle a impuestos nacionales. A impuestos le va a interesar, ni va a venir, pero si no le mandas la carta, te va a mandar una multa. Bueno, así somos amigos. Entonces, por último, hay que verificar la adecuada presentación y revelación. ¿Ok? Porque, por ejemplo, la empresa tiene obras en curso y cuando averiguas qué son las obras en curso, resulta que no son obras que van a ser activos fijos, que debía ser un gasto. Ah, entonces hay que ver pues si está adecuadamente revelado eso, porque solo tiene que estar en bienes de uso estos activos que le van a ayudar a generar dinero a la empresa, que van a coadyuvar en la obtención de ingresos, porque activo que no va a generar ingreso, automáticamente es gasto. Y en este caso sería una pérdida.
Entonces, esos son los aspectos que tenemos que verificar en bienes de uso. Lo primero que hay que hacer es armar el movimiento de la cuenta, ¿sí? Hay que armar el movimiento de la cuenta. Aquí tenemos un detalle de los activos fijos. Tenemos muebles y enseres, depreciación acumulada, muebles y enseres, vehículos, su depreciación acumulada, equipos de oficina, su depreciación acumulada, equipos de computación y su depreciación acumulada. Entonces tenemos por tipo de activo fijo, más su depreciación acumulada. Tenemos que partir, estimados participantes, del saldo inicial. Estamos auditando a diciembre 2022. Entonces, ¿cuál es el saldo inicial? Diciembre 2021. ¿Ok? Diciembre 2021. Estoy acá. Y si nos fijamos, usar el puntero mejor, esto es diciembre 2021. Los valores de origen menos sus depreciaciones acumuladas. ¿Cuánto era el valor neto? 359.619. Fíjense esta llamadita de aquí arriba. ¿Qué significa? Voy aquí abajo. Trabajo realizado, extraído de los estados financieros. Entonces este saldo inicial que yo audité el año pasado concilia con los estados financieros de cierre del año pasado. Estos 359.000 ya están validados. Ok. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es la lógica cuando manejas activos fijos y depreciaciones acumuladas? Hay que actualizarlo a UFB entre diciembre 2021 y diciembre 2022. Pero aclaro, por favor, y se está grabando la clase, estas actualizaciones a UFB ya no son obligatorias contablemente. Solo se actualiza para el fin tributario. Me explico. El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad para diciembre 2020 ha eliminado la aplicación del ajuste por inflación, la norma 3, estados financieros a moneda constante, la eliminó. Por lo tanto, contablemente ya no se actualizan los activos ni el patrimonio, ya no se actualiza. ¿Por qué entonces me preguntan, ¿y por qué no está explicando con actualización? Porque si bien el Consejo dice, chao, actualización, ya no hay actualización. Impuestos Nacionales dijo, no me interesa a mí, Consejo Técnico, lo que estés haciendo. Las empresas tienen que actualizar sus activos fijos, tienen que actualizar su patrimonio, porque eso tiene un efecto en el IUE. Entonces, simplemente yo estoy mostrándoles cómo se actualiza para efectos de impuestos tributarios, para los anexos tributarios. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo veo altas y veo bajas, también es parte de la revisión contable. O sea, me olvido de las actualizaciones, igual hay que revisar altas, igual hay que revisar bajas, igual hay que calcular la depreciación del año. ¿Me entienden? Con esa aclaración. Entonces, yo tengo estos saldos iniciales y tanto el valor de origen como las depreciaciones acumuladas se actualizan a UFBs. Y aquí está la columna de actualización. Para eso necesitamos dos UFBs, que solo, reitero, esto es con fines tributarios. Necesito la UFB del 31 de diciembre del 2022 y la del 31 de diciembre del 2021. Si yo divido eso, la UFB 2022, que es 233.187, dividido entre 229.076, mi coeficiente de actualización es 1,01795, ¿no? UFB actual dividido entre UFB histórica, ese es mi coeficiente. Por este coeficiente voy a multiplicar para hacer las actualizaciones. Entonces aquí yo ya he multiplicado, por ejemplo, muebles y enseres, 96.630, por este coeficiente me da su actualización 1.728. Pero analicemos este verdecito, vehículos. Aquí lo tenemos el verdecito, ¿no? Verde y verde. ¿Cómo hemos hecho esto? Vehículos, era 921.939 su valor de origen. Aquí está, vehículos, 921.939. Lo multiplicamos por este coeficiente de actualización. Aquí está, 1,01795. Y el valor actualizado ya no me da 921, sino me da 938,4.
484. Menos el valor histórico, que era 921, su incremento por actualización es 16.545. Aquí está en la columna actualización, 16.545. ¿Ok? Con ese ejemplo ya lo hemos validado la actualización. Y así habría que hacer para cada una de estas líneas. Por lo tanto, el saldo inicial más la actualización da el saldo actualizado. ¿Ok? Muy bien. Pero durante el año existe este comportamiento que se llama altas, que son compras de nuevos activos. En muebles y enseres se ha comprado muy poco, 2.000 pesos. Se compró un poco más en equipos de computación. Miren, se compró 10.962. Estos 10.962 que se ha comprado en el año y estos 2.000 también se actualizan desde la fecha de compra hasta diciembre. Aquí está su actualización de las altas. Analicemos cómo llega la actualización de 10.965, cómo llega a 160. Entonces aquí está el análisis. Altas de equipos de computación. El equipo de computación es por altas 10.965. Ojo, dice, altas entre marzo y mayo. O sea, estas compras se han hecho entre el mes de marzo y el mes de mayo del 2022. Entonces ya no podemos utilizar UFB del 31 de diciembre del 2021 porque esto se originó entre marzo y mayo. Entonces aquí hacemos un cálculo. Obtenemos la UFB del 31 de marzo y la UFB del 31 de mayo. Sumamos las dos y lo dividimos entre dos para sacar una UFB promedio. Entonces, como las compras han sido entre marzo y mayo, la UFB promedio es 229.822. Esa compra entre marzo y mayo las relacionamos con la UFB de diciembre. La de diciembre 2022 es 233.187. ¿Ok? Que es esta misma de aquí. Entonces el coeficiente es 1.1464. Entonces estas compras de 10.962, estas altas, la multiplicamos por su coeficiente de actualización y me da 11.122. Menos el saldo histórico, 10.962, su incremento por actualización es 160,50, que está acá. ¿Ok? Es un ejemplo de obtener la actualización de las altas. Entonces, yo tengo saldo inicial, lo actualizo, tengo las altas, la actualización de altas, y probablemente haya bajas, ¿no? En este caso, el equipo de computación se ha dado de baja de 7.979 y la depresión acumulada también. O sea, llegó a su saldo cero, digamos. Se dio de baja. También habría que revisar con qué documento se respalda eso. ¿Ok? Y aquí lo hemos visto. Miren la marquita de las bajas. Dice, voy a subir esto para mí. Dice, bajas realizadas al 31 de diciembre de 2022. O a fin de año lo han dado de baja, ¿no? Además, no es un monto muy grande. Pueden ver el documento contable donde se ha dado de baja, la autorización de directorio, qué sé yo, para dar de baja ese ítem. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta hasta esta parte de las bajas? Porque en la siguiente vemos la depreciación. No sé si tienen una pregunta de este bloque de columnas. Reitero, ¿no? Ustedes ya con mayor tiempo pueden probar los cálculos con su calculadora. Simplemente les voy a aclarar lo siguiente. Estas UFBs no son exactas, ¿ya? Yo las he tomado aleatorio, ¿no? Si tú vas a querer encontrar la UFB de diciembre, vas a decir, no es esta, se ha confundido. No, les estoy diciendo. Yo tomé aleatorio y sirve para el cálculo. No son las UFB exactas, pero hay que trabajar con las UFBs de si es de correctas, ¿no? Simplemente esa aclaración. Ok, entonces, saldo inicial, lo actualizamos, tenemos el saldo actualizado. Las altas, las actualizamos. Revisamos las bajas, hasta ahí estamos. Si no hay preguntas, continuamos acá. Es el mismo cuadro, solo que aquí la depreciación del año es el desgaste del año, ¿verdad? De muebles y enseres,
de vehículos, de equipos de oficina, de equipos de computación. Voy a probar esta depreciación de 187.696. ¿A qué corresponde? Nos fijamos. Es vehículos. Muy bien. Como yo estoy actualizando, debo tomar vehículos en su valor de origen actualizado. Era 921, se incrementó por 16.000, que era la actualización, por lo tanto tomo 938.484. Aquí está. 938.484, que es el vehículo. La tasa de depreciación anual es el 20% a 5 años. Por lo tanto, su depreciación anual es 187.696. Y aquí lo anoto. Ahí está. Entonces, la depreciación acumulada de vehículos. El saldo del principio del año se actualiza. Ya tengo el saldo actualizado. A ese saldo actualizado le sumo la depreciación del año y mi depreciación total debería ser 836.745. Y así hago los cálculos de todos los ítems, llegando a calcular la depreciación del año. Y según yo, o según el auditor, es 208.557 la depreciación del año. Sumas y restas, acá, estos 208 es de nosotros. Comparas, porque este es un cálculo incluso de promedio, ¿se acuerdan? Este equipo de computación también se ha depreciado acá, pero es en promedio. La empresa lo ha depreciado exacto, nosotros en promedio. Entonces sumamos que el total del año es 208.557 como depreciación. Según auditoría, 208.557. ¿Qué dice su estado financiero? Ah, la depreciación es 209.458. Por lo tanto, hay una diferencia de 900 pesos, que es el 0,43%, no supera el 5%. Diferencia no significativa, por lo tanto, la depreciación de estados financieros es correcta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo hago las sumas y llego a un saldo total según auditoría, esta columna es según auditoría, de que todos mis activos fijos valen 170.837. ¿Ok? Valen 170.837. Lo comparo con los saldos de los activos fijos de los estados financieros y por línea hay diferencias, ¿no? De 8 pesos, de 5 pesos, de 62 pesos, hasta de 1.000 pesos, etcétera. Pero que al final la diferencia entre 170.837 según auditoría, según mi cuadro que yo he preparado, y 170.802 según el estado financiero, la diferencia es 35 pesos. Una diferencia no significativa. Entonces, el tema es armar este movimiento, ¿sí? Que muestre el saldo inicial, las actualizaciones, el monto actualizado, las altas, la actualización de altas, las bajas, la depreciación del año, saldo total y lo comparamos con el saldo de la empresa. Ahora, alguien dirá, pero mi estimado, ¿qué pasa cuando una empresa tiene 500 activos, 1.000 activos? Llámese Entel, hemos hecho auditorías de Entel, yacimientos. Tiene pues, un montón de activos. Lo mismo de hace rato. Bajas la base del sistema de activos fijos a un Excel y lo trabajas. O pruebas a través en el propio sistema de la empresa, te pueden dar acceso solo de lector, digamos, para el sistema de activos fijos y tú reprocesas y tomas una muestra y se calculas y ves las altas. No te olvides que no tienes que probar el 100%, vas a tomar las cuentas más significativas, ¿no? Donde ha habido más movimiento o lo más importante. Por ejemplo, en mi teleférico sí o sí énfasis en maquinaria y equipo, que debe ser un 60% del activo total en la empresa, ¿no? El 70%. Y así dependiendo del tipo de empresa. En Entel, por ejemplo, maquinaria e instalaciones es lo más grande, que son sus centrales, subcentrales, torres, etcétera. Ni siquiera vemos muebles y enseres, no vemos porque no son significativos. Y este activo fijo, por ejemplo, en un bufete de abogados, no, chiste, ¿no?
Computadores y escritores, chao, deja de contar. Entonces, mucho depende del tipo de empresa. Cuando, obviamente, es más grande, reitero, pueden entrar a su sistema de activos fijos o bajar en un Excel. Recuerden que, otra vez, esta actualización solo es para fines tributarios. El trabajo es el mismo. Eliminarías esta actualización y listo. Igual tienes que revisar a valor histórico, sin actualizar para fines contables. Este tema del ITB le va a servir solo a impuestos. No se hace contablemente, se hace extra contable. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, mis estimados? Lice, Sí, ¿quién habla? Agar habla. Agar, mejor si prendes tu cámara, por favor, si puedes, para que podemos, No, podamos charlar de tú a tú. A ver, ay, Lice, mi pregunta es, no sé si está relacionado directamente con la explicación que usted daba, pero tengo una consulta, es respecto a qué tratamiento se recibiría para auditar aquellos bienes hacendados. Una vez revisé un balance general de un establecimiento de salud, donde la mayoría de sus activos, que eran equipos de salud como tomógrafos, vehículos, ambulancias, la mayoría estaban hacendados con un, si no recuerdo, si no me equivoco, era Visa Leasing. Entonces, mi duda es si se aplicarían las mismas técnicas de auditoría ya, eh, mencionadas. Gracias, ok, Lizy. ya. Explicaremos bien para los otros, Agar, para los otros participantes, qué es un bien hacendado. Muchas empresas, y en el caso interesante de Agar, muchas empresas de salud, incluyendo las estatales o las de los trabajadores, Caja Nacional y demás, no tienen todos los equipos. Entonces, haciendan, en otros términos, alquilan un tomógrafo, por ejemplo. Ya, perfecto, un tomógrafo. Y hay dos formas de hacer el hacendamiento. Uno es el hacendamiento financiero y el otro es el hacendamiento operativo. ¿Cuál es la diferencia? El hacendamiento financiero, digamos, a un año han alquilado, han hacendado, la Caja Nacional de Salud, digamos, está haciendo la auditoría de la Caja Nacional de Salud. La Caja Nacional de Salud paga un alquiler por el hacendamiento, por usar el tomógrafo. Pero si es contrato de hacendamiento financiero, hay una cláusula que dice que con la última cuota más un paguito extra, la caja va a ser dueña, va a ser propietaria del tomógrafo. Ese es el hacendamiento financiero. El hacendamiento operativo es alquilar el mismo tomógrafo, pagar mensualmente el alquiler al dueño, a Visa Leasing, y devolvérselo al final del contrato. O sea, no va a ser la caja nunca dueña de ese tomógrafo. Entonces, he ahí la diferencia para hacer las técnicas de auditoría, Agar. Si es el hacendamiento financiero y tú sabes que va a ser la caja propietaria, tiene que estar en su contabilidad como activo fijo hacendado, como activo fijo hacendado, ¿ok? En su balance. Y tienes que obtener el contrato de hacendamiento para ratificar que sea hacendamiento financiero, para cuánto es el alquiler y que en la cláusula diga que al final va a ser de la caja. Hay una norma contable que habla de hacendamientos y dice, si es financiero, la caja calcula la depreciación. La caja paga el mantenimiento porque va a ser suyo. Por eso está en su balance como activo fijo en hacendamiento. Si es operativo, o sea, el tomógrafo no va a ser de la caja, nunca va a entrar al activo fijo, Agar. Solo tienen que controlar físicamente, no contable. Lo único contable va a ser el gasto de pagar el hacendamiento, gasto de hacendamiento de activo hacendado, gasto contra banco, caja, qué sé yo. Pero no va a entrar al activo fijo, porque no va a ser parte, la caja no va a ser propietaria. Y en el hacendamiento financiero, querida Agar, funciona todo lo que estamos hablando, todo lo que hemos mencionado de activo fijo. Funciona para el hacendamiento financiero. Para el operativo, el único efecto que vas a tener es un alquiler en el estado de resultados. No vas a tener depreciación, no vas a tener nada de altas y bajas, nada de eso. No sé si se me entendió.
Se entendió, Lice, gracias. Lice, Sí. respecto a la norma contable, ¿A cuál? ¿A la 3? sí, precisamente esa es la que quería, para revisarla. Ah, ya. Es la norma 3, estados financieros a moneda constante. Es de Consejo Técnico Nacional, en la página de ellos puedes encontrar. Ok, Lice, gracias. Pero te recuerdo, Agar, esa solo se aplica como el cuadro que estás viendo para objetivos tributarios. Ya no hay actualización, ya no funciona esa norma. En otras palabras, tus estados financieros desde el año 2021 para ahora son históricos, sin actualizar, no hay AITB, no hay ZEI, no hay en el patrimonio, igual vamos a ver la actualización, pero ya no se hace, solo se hace extra contable, ya no hay AITB en la contabilidad, se hace extra contable para ver su efecto tributario, nada más. Está bien, Lice, ¿Vale? gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ok. Estimado, buenas ¿Sí? ¿Quién noches. habla? Le habla Eric. Eric, le habla Eric. Estimado, Don ¿cómo Eric está? Buenas Joel. noches. Sí. Bueno, tengo una pregunta genérica más que todo mientras la duda acerca de los activos, ¿no? Eh, Hay una duda grande, grande que me persigue, la verdad, desde ya hace tiempito. Eh, en el caso de que se encuentre, por ejemplo, a lo que he visto, hay entidades o empresas que tienen activos o maquinarias o algo por el estilo, aproximadamente la cantidad son 50 o 100 en todo caso ya, y que activos fijos nos dicen en todo caso que estos no se han podido evidenciar de manera física, ya que estos están en algún cedo o en algún lugar y cumplen alguna función específica. Ahora, en este caso, en activos fijos nos indagan por decir que se ha hecho la mala clasificación en cuanto a la depreciación por ese motivo, porque ellos no han podido evidenciar de manera física, pero tienen el dato, digamos, de un ejemplo, una estación hidrológica, una estación meteorológica o algo por el estilo. Y en ese aspecto, digamos, ¿qué procedimientos podríamos hacer para Ya. poder sugerirles? Ok. Primera cosa que hablé al principio es esta parte de solicitar los estados de cuenta. ¿Ok? Tú tienes que pedir los estados de cuenta. Ya, perfecto. En la maquinaria, como tú dices, te dicen, ah, hay una estación hidrológica, una estación de servicio, lo que sea, está en el norte de Potosí y listo. Y hay otras en Yacuiba y no sé, en las fronteras. Perfecto. Ya te han dado el dato. Tienes que ver lo mismo, todo lo mismo que estamos haciendo, pero hay algo bien importante. Si esas estaciones o esos activos alejados representan o tienen un valor importante en el estado financiero, tu responsabilidad como auditor es ir a verificar primero la existencia de esa estación hidrológica, de esa estación, qué sé yo, es antena, tecnológica, no sé. Y le tienes que decir a la empresa que te ha contratado, necesito que usted me lleve. Tenemos que ir a ver. Ahora, aquí hay un tema, ¿no? Ya muy bien, vamos a ir el domingo en avión, qué sé yo. Ya, viajas y ves la estación, realmente está funcionando. Pero, Eric, tú no eres especialista, tú no eres técnico, no. Te pueden mostrar una antena con su pajarito ahí arriba, su nido, y decirte, esta es la antena HPQ y vale 10 millones. Como auditor financiero, ¿qué vas a hacer? Lo único que vas a hacer, visto. Eso no es auditoría. Si el equipo es tecnológico, tienes que ir con un auditor, o sea, un experto, no necesariamente, obviamente no financiero, puede ser un ingeniero en telecomunicaciones, un ingeniero industrial, alguien en tu equipo de auditoría que corrobore el valor. Por ahí viene el ingeniero y se dice, ¿cuánto está en la contabilidad? 10 millones. Esto es hace 20 años que ya no fabrican esto, ¿cómo va a estar en 20 millones? Ahí tendrías que registrar un ajuste de deterioro, ponerlo en cero. Imagínate, ese es el problema. Cuando hay este tipo de activos especializados, necesitas el apoyo de un especialista y si hay que ir, hay que ir. Si no te dan acceso, estimado Eric,
tienes que cuantificar qué monto no estás pudiendo probar. Digamos, vale, 20 millones. Tienes que evaluar con tu nivel de materialidad. Si está por encima del nivel de materialidad y no te permiten ir, eso se llama limitación en el alcance de los procedimientos de auditoría y por lo tanto puedes afectar en la opinión del auditor. Puede ser una salvedad. Excepto por tal asunto, lo demás estás razonable. Entonces tú tienes que ver ese tema, mi estimado Eric. Ahora, si no es un valor muy grande y la maquinaria no hace una gran actividad en el negocio y no te permiten ir, probablemente los reportes en la carta de observaciones y recomendaciones de control interno, observando que la empresa no tiene control de eso, que tal vez ha depreciado mal, y si ha depreciado mal, tienes que cuantificar cuánto es el efecto. Si no es muy grande, observación de control interno. Si puedes identificar bien, propones el ajuste. Pero esos serían los pasos, mi estimado Eric. Depende del tamaño del bicho que nos está contabilizando bien. Ay, estimado, porque justamente esa duda tenía Sí, a grandes rasgos, porque activos fijos siempre nos decían eso, que como eran aproximadamente 250 cantidades en los 9 departamentos y toda la sí. situación que Mucho comentaban, sí, que los fraudes se ocultan así, más o menos diciéndote, ¿para qué vas ahí? Lejos pues, es, que no sé son qué. hartos, estimado, Quieren sí. direccionarte. No, 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 no. Ujú. El auditor, por eso es auditor independiente. Si él quiere Ah, revisar debajo las piedras, la empresa no le puede decir no. Tiene que revisar debajo las piedras. Entonces tú tienes que ya, ya. cuantificar cuánto es lo que no estás pudiendo ver. Recuerda que los defraudadores siempre dirigen tu Ujú. atención a lo que quiere que veas y siempre va a poner sombras o cortinas para que no veas eh, lo que quieren ocultar. Ya, estimado. Entonces, necesariamente para este procedimiento hay que, en todo caso, Ir, hacer, verificar, ¿no? inspección física. De todos en realidad, por más que estén No, por lejos, lo menos del algo 70%. del Siempre digo del 70%. 70%. Ya, Ahora, estimado. tú tienes que clasificar, pues, ¿no? Vehículos Claro. valen tanto, muebles tanto, maquinaria tanto. Y la Ujú. maquinaria Zara, que no puedo ver, ¿cuánto es? Por ahí no es mucho, tal vez Es control harto, interno estimado. nomás. Pero si es Hartísimo. grande, Sí, es olvídate, tienes grande. que viajar, tienes que ir. Ya, Es lo estimado. mismo en proyectos. Si Ujú. retrocedemos a la señora Achacollo y X, ha sacado dineros para proyectos. ¿Y qué ha hecho su auditor o los auditores de la Contraloría o quien rayos estuviera en el lío? No puede ser auditor de escritorio. Tienes que ir a ver los proyectos. ¿Has visto? No han ido a ver los proyectos porque eran proyectos fantasma. Entonces, Ya. siempre tienes que dudar, Eric. No te estoy diciendo que pienses que todo lo que te dan es fraude. No, toda la información que te dan Claro. es fraude. No, pero Ujú. tampoco puedes meter las manos al fuego de que todo lo que te están dando es verídico. Eso se llama Ah, escepticismo, duda. Esa es la esencia de la auditoría. Como dicen, en Dios creemos, lo demás lo auditamos, dicen, ¿no ve? Entonces ujú. no hay que creerle a nadie. No te Ya, olvides, Eric, estimado. que ya tienes mi número, porque soy en el grupo. Más Sí, adelante, terminando el curso, también puedes escribirme, algún momento podemos conversar sobre algunas dudas. Para eso también es este curso, para conocernos. claro que No sí, hay problema. estimado. Muchas gracias por la aclaración, estimado. Ok, ¿alguna pregunta más, mis estimados compañeros? Veamos qué sigue. A ver. Ok, esto es más sencillo. Terminaremos con esta partecita, ya porque ya viene después el pasivo. Bien, también una parte importante es la revisión de las altas. En este ejemplo, estamos viendo la empresa Pata de Víbora, estamos revisando el activo fijo y estamos analizando las altas, o sea, las compras de nuevos activos. La auditoría estamos haciendo a diciembre 2022. Esta es la referencia del papel de trabajo, el C3, cuándo se ha hecho este trabajo, el 24 de abril del 2023. Pues cesamos en diciembre, pasamos en abril a hacer el trabajo. ¿Quién lo hizo? MMP y su firmita. ¿Quién revisó? El 7 de mayo del 23, LTC y su firmita. Aquí está el detalle de altas. En esta empresa Pata de Víbora se compró una camioneta Nissan el 15 de enero, se compraron 7 computadoras el 30 de junio y 15 proyectores de video el 28 de marzo. El valor acá de mayor a menor, 283.500, 40.500 y 12.000. Total se han comprado 336.000
en bolivianos de altas. Fíjense, ¿qué hemos hecho con estas compras? La tilde que dice, hemos verificado la factura del proveedor, lo hemos verificado, dice. Entonces, todas estas compras tienen factura. Después, esta marca de auditoría con referencia a estos tres dice que hemos realizado la inspección física, o sea, hemos visto. Hemos contado las computadoras, hemos contado los proyectores y hemos visto la camioneta. Entonces se ha revisado la inspección física. Y obviamente al ver la factura y los documentos, hemos probado también valuación y de que pertenecen a la empresa. Este es un ejemplo de cómo se revisan las altas. Ahora, alguien dirá, oiga, pero tengo 500 altas. Entonces, suma cuáles son las altas más grandes que lleguen al 70% y solo revisa esas. Recuerda, no tienes que revisar el 100%. En algún caso se puede revisar. En este caso estamos revisando el total de las altas, porque es poco. Pero si fuera extensa las compras del año, tú tienes que por lo menos revisar el 70%. Esa es mi recomendación. Otro colega medio lagartija puede decir, revisar el 51% como nota de universidad, digamos. Pero mi recomendación sería esa, ¿no? Y si hay que viajar, mis estimados, hay que ver los proyectos, hay que ver los activos en donde estén funcionando. Cuidado en la contabilidad de maquinaria XC, XZ en la frontera Tarija, Bolivia-Argentina, y no han ido. Y cuando vayan, tienen que ir, depende del tipo de maquinaria, con un especialista, y si es cualquier mamotraste ahí, hay deterioro, dar de baja ese activo, ¿no? Siempre hay que tener esa desconfianza. Ahora, cuando son empresas pequeñas o locales es más fácil. Cuando son industriales, cuando son a nivel nacional, ahí sí tienes que hacer viajes y planificar todo ello, ¿no? Ok. ¿Hay alguna pregunta? Se vale repetir, ¿no? Hay personas que preguntan 2, 3 veces, no hay ningún problema para ir cesando la clase de hoy. Bueno, mañana empezamos con el pasivo. ¿Ok? Ya se acaba la clase, jueves y viernes más y van a disfrutar, mis estimados. Muy bien, entonces, como no hay ninguna inquietud, nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Que tengan buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lice. Chao, hasta Buenas mañana. noches. Hasta mañana, Lice. Buenas noches.